Hola, amantes de la arquitectura y de la cultura, bienvenidos de nuevo a las capsulitas culturales de Jordi. Pues seguimos con esta serie de los primeros arquitectos famosos mexicanos del primer tercio, digamos, del siglo XX, más o menos por los años 20, 30, 40. Estamos viendo esta serie de los arquitectos que comenzaron a destacar una vez que terminó la Guerra Civil Mexicana y se comenzó a pacificar el país. Entonces ya habíamos visto en la capsulita anterior a José Villagrán, al arquitecto especialista en hospitales, y hoy nos toca ver, como ven aquí en la pantalla, a Carlos Obregón Santacilia, otro arquitecto muy sobresaliente que tuvo muchas oportunidades, que estuvo muy bien conectado con los niveles de gobierno y va a recibir varios encargos de gobierno. Entonces, bueno, vamos de lleno a empezar el tema porque hay mucho, mucho que ver. Vámonos con un poquito de antecedentes. Ya se los había mencionado en la capsulita anterior y también esto lo menciono en los arquitectos famosos internacionales de principios también del siglo XX. Se los mencioné con Le Corbusier, les mencioné en la capsulita también de Mies van der Rohe, de Walter Gropius, en fin, que a finales del siglo XIX, principios del XX, se va a popularizar la prensa especializada en arte y arquitectura, y van a comenzar a surgir revistas pues, sobre espacios, sobre decoración, sobre arquitectura, sobre lo último, o sea, informando a la gente lo último que se está haciendo en arquitectura, reportajes de estas mismas revistas mandaban gente a fotografiar lo último que estaban haciendo los arquitectos, sobre todo arquitectos ya de renombre. Y bueno, esto hace que el mundo se vuelva pequeño, que estas revistas van a tener difusión prácticamente mundial y muchos arquitectos en otros países muy alejados de donde estas revistas se imprimen, se publican, pues van a comenzar a enterarse de lo que se está haciendo en el mundo. ¿Y qué pasa? Que se comienza a hacer una especie de moda internacional que posteriormente se va a llamar estilo internacional de arquitectura. Sí, precisamente esta producción en serie, las cadenas de producción que se van haciendo, eh, pues va a hacer que los materiales de construcción salgan de ciertas medidas estándar y pues ya casi en todo el mundo van a salir más o menos los vidrios más o menos del mismo tamaño, vigas de acero de longitudes ya muy estándar, y eso va a obligar a los arquitectos a modular. Eso es lo que quiero decir con la estandarización de los materiales de construcción, que va a obligar a los arquitectos a hacer módulos, a proyectar en módulos y a hacer múltiplos de esos módulos, ¿sí? Entonces, bueno. Funcionalismo, ya también lo habíamos visto en las capsulitas de estos arquitectos que les mencioné, arquitectos internacionales. Eh, si quieren, pueden ponerle pausa y ven más o menos de qué se trata esto del funcionalismo. Y más que nada se trata de que la forma responde a la función. Eso ya se los expliqué en la capsulita anterior de el arquitecto Villagrán, de que el edificio cualquier elemento del edificio tiene que responder a un uso, a una utilidad, ¿sí? ¿Para qué se hace ese edificio? ¿Para quién y para qué utilidad se hace el edificio? Ya sea casa particular, una casa privada, o ya sea una institución de gobierno, ya sea un teatro, un edificio público, un hospital. Tenemos que ver quiénes van a ser los usuarios y diseñar en función de esos usuarios, y todo, la fachada, los interiores, todo tiene que ser respondiendo a ese uso y sin adornos sobrepuestos. De eso se trata el funcionalismo. Bueno, estas son las cronologías principales del arquitecto Carlos Obregón Santacilia. No les voy a leer todo porque no hay tiempo de leer todo, hay muchas imágenes que ver ahora. Y bueno, vamos a intentar no atrasarnos mucho. Entonces, se los dejo para que lo lean. Les va a tocar estudiar en plena guerra civil. Entonces, bueno, le toca ver todos los cambios, todas las convulsiones políticas
de esta larga y sangrienta guerra civil, pero bueno, le toca la fortuna de comenzar a ejercer cuando ya el país se está pacificando, ¿sí? Como les había dicho hace rato. Estando estudiando todavía él en la Escuela de Bellas Artes, se realiza un concurso de obra, un concurso público para diseñar el pabellón que representaría a México en la Feria Internacional de Río de Janeiro. O sea, exposición del centenario, supongo que se referían al centenario de la independencia de Brasil, que se celebró en 1922. Entonces, él y un compañero suyo, Carlos Tarditi, van a ganar este concurso emitido por la Secretaría de Industria y Comercio. Lo ganan y parte del premio es una especie de viaje becado a Brasil para encargarles la supervisión de obra. Entonces, Carlos Obregón se va a dedicar a estar durante un año en Brasil supervisando la construcción de este pabellón y el gobierno mexicano aprovecha que Carlos Obregón está ahí y deciden a través de José Vasconcelos, que en ese momento era como el que llevaba las cuestiones de cultura del gobierno mexicano, decide donar o regalar, hacer una copia de la estatua de Cuauhtémoc, del monumento que se había erigido durante el Porfiriato en el Paseo de la Reforma, y hacen una copia de esa estatua fundida en bronce y se la regalan al gobierno de Brasil. Pero pues como que para hacer el regalo completo sienten que tienen que regalarles también el pedestal. Entonces, aprovechando que Carlos Obregón está ahí supervisando la obra, le dicen, oye, pues diséñate un pedestal, una base para esta escultura de Cuauhtémoc que le estamos regalando a Brasil y bueno, pues la construyes y que el regalo sea completo, ¿no? O sea, les entregas la escultura con todo y base. Y entonces, bueno, va a ser este diseño muy austero, muy simple, pero con el detalle de que va a poner aquí en la base, en la parte del zócalo del monumento, va a poner una alegoría de Quetzalcóatl, ¿sí? Es una reminiscencia de este dios de la mitología prehispánica, Quetzalcóatl. Bueno, digamos que va a ser el detalle que va a enmarcar el pedestal para poderle dar más realce a la escultura de Cuauhtémoc. Entonces, bueno, si quieren ya los detalles de dónde se encuentra en Río de Janeiro, etcétera, leen aquí la descripción, aquí se las dejo. Y bueno, va a hacer otro proyecto, va a ser un proyecto también antes de terminar su carrera, antes de salir de la escuela, pues hay otro concurso de obra donde hay que diseñar un centro educativo y bueno, él entra al concurso y bueno, se los voy a leer. Este proyecto hecho para entrar a concurso público antes de terminar su carrera de arquitecto también le servirá como tema de tesis profesional, diseñado en estilo neovirreinal para seguir los lineamientos de José Vasconcelos de crear un estilo nacionalista que recreara las culturas del pasado mexicano y repudiar los estilos recientemente venidos del extranjero, ¿sí? Dice, no queremos nada que suene a porfiriato, ¿sí? Por eso se van a enfocar más que nada en la arquitectura neovirreinal y en la arquitectura neoprehispánica, ¿sí? O sea, siguen los neos, ya ven que en el porfiriato ya había algunos neos, bueno, aquí continuamos con los neos, pero enfocándonos más que nada en arquitectura virreinal y arquitectura prehispánica. Está construida esta escuela sobre un antiguo cementerio. Responde a las políticas de alfabetización urgente de los gobiernos de los años 20 y 30 y será utilizada también por la empresa de cementos Tolteca para promocionar el uso del concreto armado. O sea, Cementos Tolteca le va a dar mucha difusión a esta obra, va pues a sacarla en revistas y todo, y esto a la vez le va a servir al arquitecto Obregón Santacilia como publicidad pues gratuita prácticamente, ¿no? Entonces lo va a catapultar casi desde salir de la universidad, lo va a catapultar a la fama. Y como les pongo aquí, pues también va a aprovechar
para usar este tema como tema de tesis profesional. Entonces, bueno, siendo que ganó un concurso y que se construyó y que está teniendo éxito, pues los sinodales de la tesis pues no le podían rechazar su tema de tesis, ¿no? Entonces, bueno, pues por supuesto que pasa con mención honorífica. Y bueno, aquí tenemos detalles de esta escuela, los interiores que más bien a mí me recuerdan como un convento virreinal, algo así, ¿no? Toda esta secuencia de arcos y de bóvedas, nada más que en las bóvedas metió linternillas para dejar iluminación natural. Y bueno, esta también fachada colonial. Ahora, ya no está tan recargada, por eso es neocolonial o neovirreinal, porque ya no está tan recargada, tan barroca como en la etapa virreinal, sino que son simplemente reminiscencias de esa época, pero ya con un estilo como más austero, más limpio, menos recargado, ¿sí? Y también pues comienza la llamada corriente del muralismo mexicano precisamente al terminar la Guerra Civil con Vasconcelos a cargo de la cultura, pues Vasconcelos va a impulsar a varios pintores a que los va a financiar para que llenen muros muy, muy amplios de obras que estaba haciendo el gobierno y que también quiere como que quede plasmado el concepto de nación y el concepto de historia nacional que va a ser la historia oficial durante los gobiernos de después de la Guerra Civil. Entonces, pues también quiere que eso quede plasmado, ¿no? Acuérdense que les explicaba yo en la capsulita anterior que va a modificar lo de la lista de héroes y villanos que ya había dejado Justo Sierra. Vasconcelos la va a modificar, va a incluir algunos, va a sacar a otros, y bueno, algunos de los que quedan incluidos, pues es precisamente Don Porfirio y los conquistadores españoles a partir de la ideología de José Vasconcelos, pues los conquistadores españoles también van a ser los malos y los pintores muralistas pues tienen que representar esta línea que les estaba dando José Vasconcelos en cuanto a quiénes eran malos y quiénes eran buenos, lo van a dejar plasmado en los murales y son murales que hasta la fecha pues siguen conservando esa ideología, aunque ya no es compartida por mucha gente. Sí, en este caso, por ejemplo, es el pintor jalisciense Roberto Montenegro va a pintar estos murales dentro de esta escuela Benito Juárez. Y bueno, son dos murales principales, uno que se llama El Ángel de la Paz, que es este que tenemos aquí a la izquierda, y a la derecha este se va a llamar La Lámpara de Aladino o El Cuento. Sí, aquí tenemos una vista del vestíbulo principal de la escuela y que fue la primera obra, digamos, importante de Carlos Obregón. Casi desde que sale y sobre todo cuando hace esta escuela y la gente ve, se le hace tanta publicidad a esta escuela, pues también hay gente que le va a encargar que les hagan sus casas, ¿no? Gente que le va a encargar casas privadas, casas particulares a este arquitecto. Entonces va a estar, paralelamente, va a estar haciendo obras públicas, obras para el gobierno y obras particulares. Entonces pasamos a la remodelación del edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y bueno, para no divagar y no, porque me vienen anécdotas a la cabeza que les quiero contar y todo, pero voy a tratar de ser lo más conciso posible. Entonces les voy a leer un poco lo que viene aquí. Dice, edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores en lo que fuera la casa de don Francisco Espinosa, proyectado inicialmente por el ingeniero Ventura al Cerca y terminado por Federico Mariscal y remodelado posteriormente por el hermano de Federico, Nicolás Mariscal, en 1910. Acuérdense que esta casita ya la habíamos visto, bueno, casita, entre comillas. Este palacete lo habíamos visto en la capsulita donde vimos a los hermanos Mariscal. Y bueno, aquí tenemos este retrato de Francisco Espinosa, que era el tesorero general de la nación durante el porfiriato y que bueno, pues dada el rango de su investidura, pues decide comprar este terreno sobre lo que actualmente es Avenida Juárez, que en aquella época era la calle del general José María Patoni, después pasó a ser Avenida Juárez, y va a comprar este terreno y va a mandar a hacerse esta casa, ya lo vimos con los hermanos Mariscal, es
tal como se encontraba el edificio, cuando ya por cuestiones ya de que van sucediendo, Francisco Espinosa vende la propiedad, la compra el gobierno mexicano y decide hacerla la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y fíjense bien en estas cuatro estatuas que son parte del proyecto de los hermanos Mariscal. Nicolás es el que va a encargar a un escultor veracruzano de Jalapa estas cuatro esculturas, que son las cuatro virtudes heroicas, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, les sigo leyendo. Las esculturas de las virtudes en el remate de la fachada fueron hechas por el escultor veracruzano Enrique Guerra, representando cuatro virtudes. La templanza, que es en orden, se las voy diciendo, la templanza, la prudencia, la fortaleza y la justicia, ¿sí? Entonces, se llegaron a poner en la fachada, pero tiempo después, cuando le encargan la remodelación a Carlos Obregón, pues él, en un primer intento, en un primer diseño, que es este que vemos aquí a la izquierda, en la parte superior, sí incluye a estas cuatro virtudes, las incluye en la fachada, ¿sí? Entonces, bueno, las esculturas de las virtudes jamás se colocaron, bueno, sí se colocaron, aquí yo me equivoqué, sí se colocaron, o sea, sí estaban en la foto que vimos anteriormente, eran parte del proyecto anterior de los Mariscal, pero a la hora de que Carlos Obregón hace la propuesta, parece ser, o sea, hay versiones que dicen que al presidente no le gustó que la Secretaría de Relaciones tuviera ahí cuatro esculturas que lo hacían parecer más como museo que como edificio de relaciones exteriores. Entonces, se dice que hay dos versiones. Una que fue por falta de espacio, lo que menciono aquí, y la otra es que fue por una orden de Álvaro Obregón de decir no quiero esas estatuas ahí. Entonces, bueno, la parte de arriba, el frontón del remate, de la fachada, pues quedó sin esculturas, nada más con el águila nacional en el centro y punto, ¿no? Entonces, las esculturas que ya había en la fachada fueron retiradas de la fachada a la hora de aumentar este piso porque se le aumentó un piso más a la casa original, se le aumentó un nivel más y se le hizo estructura de hormigón armado por dentro para soportar pues la ampliación, ¿no? Que resistiera perfectamente el que le añadieran un piso, un nivel. Entonces, las estatuas las mandaron a convivir un rato con las otras estatuas del Palacio Legislativo que estaban ahí guardaditas, lo tenían, el edificio del Palacio Legislativo lo tenían como almacén, entonces las mandaron a platicar con sus compañeras del Palacio Legislativo, aquellas que les contaba yo que acabaron en Bellas Artes, bueno, pues ahí las mandan a que platiquen un rato y se ponen en stand-by, como dicen, ¿no? Se quedan guardadas creo que 7, 8 años. Bueno, pero por algo les puse que las estatuas son viajeras, van a ver dónde van a acabar. Y se van a poner, a falta de estas estatuas que ya no se pusieron en la parte de arriba, se van a poner cuatro medallones con héroes de América, ¿no? Con héroes históricos americanos, como fueron Bolívar, Hidalgo, San Martín y Washington. Van a estar en estos medallones que les estoy señalando, que no estaban contemplados en el proyecto original. Entonces, como parte de la Secretaría de Relaciones, pues era más lógico, más coherente que se rindiera homenaje a héroes internacionales. ¿Sí? La remodelación fue terminada el 15 de noviembre del 24 y fue inaugurada por el presidente Álvaro Obregón. Entonces, bueno, aquí tenemos una vista de cómo quedó con la remodelación de Carlos Obregón, estas lámparas que las vamos a ver repetirse en proyectos futuros y bueno, estos barandales donde ya comienza a esbozarse un aspecto del Art Deco, ¿sí? Del estilo del Art Deco. Vean qué espectacular quedó el edificio por dentro, ¿sí? Sobre todo este cubo de escaleras pues, monumentales, ¿no? Escultóricas prácticamente, como palaciegas, ¿no? De doble rampa que se junta en una sola rampa en el descanso para acabar de subir. Y bueno, lo que es este patio a cubierto, este techo en realidad es
el suelo del nivel que sigue. Entonces lo que hicieron fue un tragaluz. Entonces, bueno, se los leo para no alargarme. Llegada de la escalera a la planta superior con un majestuoso tragaluz. Nótese que el suelo también es translúcido. Sí, este suelo era de vidrio. No existía el cristal templado todavía, pero sí se podían hacer capas de vidrio muy gruesas y reforzadas con metal por debajo, que aquí se alcanza a ver, para que pudiera pasar la luz a través de este suelo e iluminar pues el área de abajo, que es la que les estoy señalando aquí. Entonces, vean qué majestuosidad, sobre todo. A ver si nos impresiona de los pocos vitrales de tragaluces vitrales que se han conservado del Porfiriato, está el del Centro Mercantil, que actualmente se llama Hotel de la Ciudad de México, que ¿se acuerdan cuando vimos la arquitectura del Porfiriato, que era impresionante ver eso? Bueno, pues este es mucho más grande que ese vitral, o sea, este vitral era 2 veces más grande y más alto, y vean ustedes las proporciones, o sea, fantástico edificio, o sea, realmente Carlos Obregón hizo un trabajo extraordinario aquí, y realmente era un edificio que a los embajadores y a los enviados de otros gobiernos y a los inversionistas extranjeros que eran recibidos en este edificio, pues obviamente los dejaba impresionados, ¿sí? Nota interesante, este es el primer edificio de toda la Ciudad de México que se va a construir con hormigón reforzado. Acuérdense que era un edificio antiguo y lo que se hizo fue ponerle una estructura anexa, una estructura que soportaría la ampliación del edificio. Bueno, ahí tienen las famosas estatuas que se habían ido al Palacio Legislativo a descansar unos años con sus compañeras que acabarían en Bellas Artes, las otras estatuas. Bueno, estas se van a ir, tres de las cuatro se van a ir a Jalapa porque un gobernador de la Ciudad de México decide sacarlas de los almacenes del Palacio Legislativo y mandarlas a diferentes partes de la ciudad. Entonces, la primera que sacan es esta de la Templanza, va a ir a dar a Chapultepec y curiosamente esa estatua de la Templanza sigue en Chapultepec. Pero antes de que las otras tres fueran distribuidas, el gobernador de Veracruz las reclama y dice que pues lo correcto es que si este escultor que era de Jalapa, Jalapa es una ciudad del estado de Veracruz en México, que da al Golfo de México, aunque le pese a Trump, sigue siendo el Golfo de México. Y entonces, pues sí, le conceden el deseo de que estas estatuas vayan a la ciudad natal del hombre que las esculpió, pero no le dan la primera. Entonces lo que llegan a un acuerdo de que contratan a un escultor que va a hacer una réplica exacta, que es esta que vemos aquí, y entonces actualmente las cuatro virtudes ya se encuentran, bueno, desde hace muchos años, desde los años 30, se encuentran, ya están por cumplir un siglo de haber llegado ahí, se encuentran en el parque principal de la ciudad de Jalapa. Creo que me parece que se llama Parque Juárez. Están en la parte sur del parque y las pueden ustedes visitar el día que vayan a Jalapa. Entonces, bueno, esa es la anécdota de las estatuas viajeras, que parece que en México tenemos muchas estatuas que han tenido que viajar, comenzando por el caballito, la estatua ecuestre de Carlos IV. Bueno, construido a un costado del Palacio de Correos, este proyecto de Gonzalo Garita, inaugurado por don Porfirio en 1905, para el banco que se conocía como la Mutua. Tiene un nombre larguísimo este banco, así que no me lo aprendí. Era algo así como Caja de Ahorros de la Mutua y hipotecaria, y bueno, tiene un nombre kilométrico, pero bueno, todo el mundo la conocía como la Mutua. Entonces se va a construir, lo va a inaugurar don Porfirio en 1905, pero después de la Guerra Civil, el gobierno decide que esa sea la sede del Banco Central del nuevo gobierno, posterior a la Guerra Civil, que va a ser el Banco de México y es el banco que va a emitir la moneda, ¿sí? Dice, posteriormente remodelado por Carlos Obregón Santacilia y Francisco Ramos y reinaugurado por el presidente Plutarco Elías Calles en 1925. Ya el exterior lo dejaron casi intacto de como estaba la Mutua, o sea, no le hicieron muchas remodelaciones, hasta sus jarroncitos que tenía hasta arriba neoclásicos le van a dejar sus pináculos,
pero el interior sí se va a dar vuelo, Carlos Obregón, y lo va a transformar todo ya en estilo Art Deco, en un Art Deco ya bastante puro. Y bueno, comienza por meter mármoles negros, jaspeados, que van a reflejar la luz, van a dar el efecto como que son de oro, estas columnas, como que todo está forrado en oro, pero simplemente son efectos visuales porque él conocía mucho de los materiales y sabía qué efectos crear con cada material, ¿sí? Entonces, bueno, va a ser el primer trabajo ya importante que va a ser para el gobierno mexicano es la remodelación de este edificio para convertirlo en el Banco de México, pero muy rápidamente va a quedar insuficiente este edificio y van a decidir construir otro aquí cruzando la calle. Aquí no se alcanza a ver, pero aquí donde les estoy señalando, ahí empieza el otro edificio, que hay una casa, ya la vamos a ver ahora, una casa que van a decidir demoler para hacer el anexo, digamos, del Banco de México. Otro edificio importante que le encarga el gobierno, deciden crear una entidad de gobierno encargada de la salud pública, de garantizar la salud de los ciudadanos y de llevarles un servicio de salud al alcance de cualquier bolsillo, ¿no? De cualquier nivel económico, y deciden crear bueno, en ese momento se llamaba el Departamento de Salud Pública e Higiene. Entonces, bueno, aquí tenemos una foto de que se está construyendo decidieron posar todos los obreros. Como ven ustedes, esa estructura de acero, estructura metálica, todo el edificio iba a ir forrada de cantera. Aquí tenemos una perspectiva hecha por él de cómo iba a quedar el edificio. Era un terreno triangular. Entonces, en el vértice del triángulo, decide hacer la entrada principal al edificio, la fachada, el acceso, digamos, peatonal. También va a tener una entrada para los coches de los empleados que ahí trabajen. Y bueno, y una fotografía de cómo se veía recién terminado por aquellos años. El edificio va a tener cantera blanca. Y bueno, aquí dice, inaugurado en 1929, fue un edificio que combina valores estéticos y funcionales, convirtiéndose en uno de los ejemplos más tempranos del Art Deco de la capital. De volúmenes macizos y geometrizantes, eso es el Art Deco, líneas muy geométricas, muy poco curvas, van a deshacerse de la curva, de las líneas orgánicas que tenía el Art Nouveau, es una reacción en contra del Art Nouveau. Entonces, bueno, realizado en acero y concreto y recubierto casi en su totalidad con cantera de jaltocan y otra piedra que se llama recinto, excepto por los puentes que comunican un edificio a otro que estarán revestidos de placas de cobre martelinados, ¿sí? Obregón Santa Cilia recurrió a distintos artistas para comunicar de manera elocuente el compromiso de la institución y garantizar así el derecho a la salud en México, en el México posterior a la Guerra Civil. ¿Sí? En la foto de arriba vemos algunos murales que se le encargaron a Diego Rivera. Entre otros pintores, pues Diego Rivera va a ser muy llamado por los gobiernos de estos años, puesto que fue muy apoyado por José Vasconcelos y José Vasconcelos estaba como secretario de Educación Pública, como lo vimos en la capsulita anterior. Bueno, ¿y se acuerdan de cuando en la arquitectura del Porfiriato vimos el Museo de Geología que tenía como esqueletos de dinosaurios, en relieve en la fachada y bueno, que nos decía cuál era el tema del edificio adentro a través de estos relieves? Bueno, esto va a seguir la misma línea, el mismo método, y nos van a poner aquí en relieves en la fachada del escultor, son relieves del escultor Hans Pilling. Nos van a poner pues que sí, los matraces, los microscopios y todo lo que tenga que ver con la medicina y la investigación médica en México, ¿ok? Y bueno, Rivera no solamente va a hacer murales, también va a diseñar va a diseñar 4 vitrales, de los cuales aquí les muestro solamente uno, que van a tener varios temas. Les voy a leer así textual. Dice, Rivera también diseñó
cuatro composiciones en vitrales que representan los cuatro elementos vinculados con las formas modernas del trabajo. El fuego con una fundición de acero, el agua con una exploración de buzos, el aire con un viaje en avión y finalmente la tierra con mineros trabajando debajo de ella y campesinos trabajando en la superficie, cuya indumentaria los inscribe en el imaginario de la llamada revolución. ¿Sí? Pues bueno, este era el tema de los cuatro vitrales. He tenido la maravillosa oportunidad de visitar ese edificio. Realmente es un máximo exponente de la arquitectura de ese momento, la arquitectura estilo Art Deco, pero un Art Deco muy, digamos, como muy socializado, muy enfocado a lo social, al servicio social. ¿Ok? Bueno, pasamos al tema del Monumento a la Revolución, que es donde terminamos, digamos, aquí termina la explicación del Palacio Legislativo. ¿Se acuerdan que durante varias capsulitas les estuve explicando lo que había pasado con el Palacio Legislativo? Bueno, pues aquí tengo un párrafo que dice convencimientos. Dice, Obregón, que se crió en ese barrio, concretamente en la calle de Vallarta, una calle muy cercana a donde estaba la estructura del Palacio Legislativo. Obregón, en 1933, convence al ingeniero Alberto J. Pani, quien a su vez convence a Plutarco Elías Calles, que había sido presidente, pero que en ese momento el presidente era Abelardo Rodríguez, perdón. Entonces, bueno, Plutarco Elías Calles en ese momento tenía un cargo alto en el gobierno, no recuerdo qué cargo ocupaba en ese momento, pero el presidente era Abelardo Rodríguez. Entonces va a terminar convenciendo al presidente con la idea de Carlos Obregón de aprovechar esa estructura, no desbaratarla toda, porque Obregón revisó la estructura, esta estructura central, de la cúpula central, vio que todavía no estaba ni oxidada, ni maltratada, ni nada. Entonces les propuso, ¿por qué no desmantelan todo lo demás? Dejen este pedazo intacto, desmantelen todo el resto del acero, vendan ese acero y con el producto de la venta de ese acero financiamos la obra de un monumento a la revolución, a los caudillos, todos estos caudillos que les contaba yo en la otra capsulita que se asesinaron unos a otros. Bueno, pues se les va a hacer un monumento a todos estos caudillos que traicionaron unos a otros, se les va a hacer este monumento con una estructura hecha por el presidente por el cual supuestamente se levantó la revolución. Vean qué paradójico, ¿no? Entonces, lo va a inaugurar en el 20 de noviembre del 38. Entonces, bueno, comienza el desmantelamiento del Palacio Legislativo. Este palacio, ya para terminar con el tema del palacio, iba a ser de mayores dimensiones que el Capitolio de Washington. O sea, se imaginan que en ese momento México iba a tener un edificio más grande que el Capitolio de Estados Unidos. Nos dice mucho, ¿no? De cómo iba la economía de México en ese momento. Las esculturas que se van a hacer sobre las cuatro pechinas van a representar a la independencia. Una va a representar a la independencia, la otra las leyes de reforma, la otra las leyes agrarias y la otra las leyes obreras. Todas van a ser obra de un escultor mexicano de la época llamado Oliverio Martínez de Hoyos. ¿Sí? A lo mejor le hacemos su capsulita a este escultor porque hizo varias esculturas importantes a lo largo de la República Mexicana. Este es detalle de una de ellas, de cómo se ve actualmente el Monumento a la Revolución, cómo quedó, y es una de las cuatro esculturas que están sobre las pechinas de lo que era de lo que iba a ser la cúpula de el salón de sesiones del Palacio Legislativo. Y bueno, aquí les marco con una línea roja hasta dónde llegaba exactamente los límites de lo que iba a ser el Palacio Legislativo, pues ocupaba toda esta área que, como ven, abarca varias manzanas. Aquí tenemos una sola manzana y bueno, esto era mucho más grande, era como el equivalente a cuatro manzanas. Me recuerda un poco cuando les hablé del convento de San Francisco en la época virreinal, que también era un convento que abarcaba lo que hoy son cuatro manzanas. Bueno, lo mismo
lo que iba a ser el Palacio Legislativo. Y aquí le vemos al arquitecto posando junto a la maqueta que él elaboró para presentarle al presidente y convencerlo del proyecto, ¿sí? De aprovechar la estructura y no demolerla toda. Y bueno, pues, como siempre les digo, cada que hablo de arquitectos que se hicieron sus casas, pues les menciono que como es la ilusión de todos los que somos arquitectos, nuestra mayor ilusión es construirnos, diseñarnos y construirnos nuestra casa. Bueno, pues también Carlos Obregón se va a diseñar y a construir su casa. Me impresiona esta planta, por eso se las pongo, esta planta de la casa. Se parece muchísimo a algunas de las primeras casas que hizo Le Corbusier. Entonces, bueno, les voy a leer para no repetirme. Arriba, una foto hecha en 1936 de el acceso, la entrada por la fachada sur a la casa Obregón Formoso. Bueno, Formoso porque es su esposa, que aquí la vemos, se apellidaba Formoso, Adela Formoso de Obregón. Esta es la esposa, que por cierto era muy guapa para ese modelo. Y bueno, la casa Obregón Formoso en Tlacopac. Tlacopac es una zona, parte de San Ángel, del barrio San Ángel en la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México. Entonces, en 1930 decidieron hacerse la casa. Dice, al paso de los años, la casa se transformaría en un nodo cultural de la Ciudad de México y modelo de la arquitectura residencial que buscaba raíces en el nacionalismo, sobre todo en reminiscencias ornamentales prehispánicas, conviviendo con un trazo general virreinal y otras en el moderno Art Deco. O sea, va a tener un poco de todo, va a tener detalles virreinales, detalles de Art Deco y sobre todo la planta. La planta se me hace ya muy de estilo funcionalista, ya con vestibulación de los diferentes espacios. Está súper interesante esta planta para haber sido hecha en 1930. A la izquierda, el plano de la casa en esa misma época, una planta que recuerda mucho a las primeras casas del arquitecto Le Corbusier. Arriba el nicho de la chimenea y el cuarto de costura. El recibidor conducía a la sala de estar y al espléndido comedor que vemos en la foto derecha, con un ventanal que daba al jardín. Sí, un ventanal panorámico. Esto ya es muy de Le Corbusier, muy del funcionalismo, muy de la arquitectura internacional. Estas ventanas ya totalmente horizontales. Y bueno, tiene la vista al jardín de la casa, que era un jardín espectacular también, era un jardín muy grande. Y dice, una deliciosa combinación de elementos virreinales con ornamentos del más moderno Art Deco. Bueno, esta es la única, él hizo muchas casas privadas, muchas casas particulares, pero esta es la única que les voy a comentar porque se volvería súper extensa esta capsulita. De por sí creo que vamos a llegar a la hora en esta capsulita, así que mejor me voy más rápido. Ubicada en Avenida Nuevo León, Colonia Condesa de la Ciudad de México, se encuentra la Casa Gómez Morín, construida entre el 29 y el 31. Consta de tres niveles. La planta de habitaciones principales se levantan sobre el nivel del suelo en una planta noble muy parecida a la Ville Savoie de Le Corbusier, alojando al servicio en la planta baja. En la composición se observa ya un conocimiento de algunos modelos del movimiento moderno, muy de acuerdo con el estilo Streamliner en la primera etapa del estilo funcionalista internacional. Sí, aquí vamos a ver que igual, como la estructura está arremetida, que va a ser parte del estilo funcionalista de la arquitectura moderna internacional, nos permite hacer ventanas continuas en sentido horizontal. Y sobre todo lo interesante de esta casa es la esquina curva. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí no se alcanza a ver mucho, pero si vemos la planta, aquí tiene un patiecito, lo que le llaman un jardín a cubierto, donde esta curva remetida, o sea, esta es una curva cóncava, coincide exactamente con esta curva de la fachada, lo cual nos da un espacio bastante acogedor, bastante confortable. Entonces, bueno, es una muestra que si ven mi capsulita de las primeras casas de Le Corbusier, pues se darán cuenta la influencia que tuvo este hombre, Le Corbusier, en todo el planeta.
¿sí? Y bueno, Carlos Obregón no se iba a quedar atrasado en cuanto a sus estilos. Si se dan cuenta, ya dejó la arquitectura de tipo neovirreinal para meterse de lleno en lo que es la arquitectura funcionalista, el estilo funcionalista internacional, que también nos recuerda a Barcos. Algo es que sí, me voy a echar un poquito para atrás. Esto, ven, alcanzan ustedes a ver este pasamanos metálico, este barandal. Bueno, este nos recuerda mucho el tema de los barcos. Estas construcciones de esta época van a estar muy inspiradas en la forma que tenían ya los primeros cruceros, los primeros barcos transatlánticos para pasajeros. Pues la arquitectura va a copiar mucho esas formas de los cruceros y esto nos recuerda a las barandillas de los barcos para pasajeros, ¿sí? Y se va a repetir aquí, como lo vemos hasta en el último nivel, tiene estas barandillas, ¿sí? Este es el Hotel del Prado en la Avenida Juárez. Este va a ser ya la epítome de lo moderno, ya para los años 30, 40, bueno, va a ser de los hoteles más modernos. Se va a convertir, el mismo hotel se va a convertir en una atracción turística. Y bueno, aquí vemos, les voy a leer la perspectiva del arquitecto del comedor del hotel con indicación para la ubicación del mural de Diego Rivera. Sí, aquí en su perspectiva, él ya planeaba hacer un mural. En ese momento no estaba seguro quién se lo iba a hacer, pero invita una vez más a Diego Rivera para que se convierte casi, casi en el mecenas de Rivera. Aquí le tenemos ya a Diego Rivera trabajando en su mural. Y bueno, una perspectiva hecha por Carlos Obregón de cómo iba a quedar el lobby del hotel. Este hotel quedó muy, muy dañado con el sismo que hubo, o seísmo, como dicen en España, que hubo en 1985. Hubo necesidad de demolerlo, pero el mural de Diego Rivera logró ser salvado y actualmente se exhibe en un museo en este parque que se encuentra enfrente, que se llama La Alameda. Ahí le hicieron un edificio especial al mural, lo pudieron sacar de una sola pieza y está exhibido en un museo especial que le hicieron. Aquí vemos una foto de Carlos Obregón en esa época supervisando la obra del Hotel del Prado. Ok, ahora sí, pasamos al siguiente edificio, que es este edificio que tengo yo aquí detrás de mí también, que es el edificio sede del Instituto del Seguro Social. Como recordarán en la capsulita anterior del arquitecto José Villagrán, que pues como que cobró mucha fuerza el Seguro Social porque comenzaron a hacer el centro médico, la Secretaría de Salud comenzó a hacer el centro médico, finalmente por algún motivo la Secretaría de Salud ya no lo terminó como tal y pasó a ser, digamos, el emblema del Seguro Social, ese centro médico lo acabó el Seguro Social y pues también le hicieron unas oficinas dignas de esta institución. Entonces, bueno, les va a hacer este edificio ya completamente en estilo internacional, con este muro cortina, porticado, aparentemente elevado. Esta es influencia de Le Corbusier también, elevado, todo el edificio está elevado sobre pilotes, toda la planta baja. Y digo aparentemente porque lo que hacen es, lo que hicieron fue remeter la fachada y dejar toda esta área porticada, ¿sí? Para que pareciera como que el edificio está flotando. Y bueno, y esta entrada majestuosa, esta entrada enmarcada, que era muy también del estilo internacional, del estilo de mediados del siglo XX, el enmarcar en hormigón armado las entradas de los edificios públicos, ¿sí? Y este teatro que se va a hacer después, que no tiene nada que ver con el resto del edificio, que bueno, fue un agregado un poco raro, parece como el edificio que puso un huevo, ¿verdad? Pero este teatro se le va a anexar posteriormente, no tiene que ver con el estilo original del edificio, pero me encanta, por ejemplo, este muro cortina y después las circulaciones verticales marcadas por estas celosías pétreas, ¿sí? Entonces, les digo, se puede leer muy bien un edificio funcionalista desde el exterior. Estas son las esculturas del escultor Jorge González Camarena, que también va a ser muy solicitado en esos años.
y todos son alegorías como de un poco de tipo socialista, porque también había mucho la influencia en México de la corriente socialista que llegaba, llegaba mucha información también de lo que se estaba construyendo en la Unión Soviética y pues influyó mucho también en la ideología de los intelectuales mexicanos. Había una fuerte carga socialista, rayando ya en lo comunista, ¿no? De hecho, hubo un partido mexicano, aquí cuando todavía no se prohibían, hubo un partido comunista mexicano en México y el pintor Diego Rivera y su esposa Frida Kahlo pertenecían al Partido Comunista de México. Bueno, pues esta es la entrada principal y les digo, está flanqueada por estas dos esculturas. Una se llama El Trabajo o La Plomada, la del lado, esta que vemos aquí, del lado izquierdo, y la del lado derecho se llama El Grano de Maíz. Todos son alegorías a la familia y al trabajo, ¿no? Al cuidado de la familia, a la protección de la familia por el Estado y de hecho así es el escudo del Seguro Social, es el águila nacional protegiendo a una madre que está amamantando a su hijo. Esa era la idea fundamental, digamos, ¿sí? Les digo, es la época del muralismo. Tenemos el mural México de Jorge González Camarena en el vestíbulo de elevadores, el vestíbulo principal del edificio. Y bueno, otra de las áreas, tal como se ve hoy en día, una de los pasillos en las plantas superiores, tal como se ve con la entrada de luz natural. La luz natural era un recurso muy valioso que va a emplear la arquitectura internacional, la arquitectura funcionalista, valora mucho la entrada de luz natural en las áreas internas del edificio. Y este es otro mural que se va a encontrar también en el edificio que se llama Maternidad y es de Federico García Cantú. Y bueno, y llegamos a la pausa comercial, la pausa para pedirles que si no lo han hecho se suscriban y que también le den clic a la manita hacia arriba para que el algoritmo pues recomiende este video cada vez a más gente interesada en el tema y con esto me ayudan mucho a que yo pueda seguir produciendo este tipo de videos culturales, de arquitectura, de personajes históricos, etcétera. Háganle caso aquí a la chica que siempre se cuela en todos los espacios arquitectónicos que yo exhibo. Háganle caso y denle clic a suscribirse a mi canal. Bueno, continuamos. Bueno, este ya es de los últimos edificios que les voy a mostrar. Y primero, no puedo evitar mencionarles esta hermosa casa que va a ser demolida para hacer un edificio nuevo. Esta que era la hermosa casa de los perros de la familia Escandón. La familia Escandón fue la que en su momento, en el Porfiriato, a finales del siglo XIX, donó la hermosa escultura de Colón que hermoseaba el Paseo de la Reforma, era una de las glorietas, de las varias glorietas que tiene el Paseo de la Reforma, y pues era una escultura muy agradable a la vista, muy bonita. Lamentablemente ha tenido que ser desmontada debido a ideologías recientes que, les digo, bueno, a través de los años, muchos personajes que eran héroes los van demonizando y a los que eran demonios les van quitando lo demoníaco, en fin. Eh, Debido, yo diría en resumen, a la ignorancia de mucha gente, pues a este pobre hombre que fue un hombre muy perseverante que logró tocar las puertas de varias cortes europeas hasta que consiguió una que por fin lo apoyara en su empresa de encontrar una nueva ruta a las Indias. Bueno, este hombre, su crimen fue ese, de encontrar una nueva ruta a las Indias sin saber que se le iba a atravesar un continente. Entonces, bueno, ahora hay gente que pues trata de destruir todos los monumentos a Colón sin informarse de cuál fue la vida de este señor, o sea, cuál fue su intención, qué hizo, realmente es un hombre que hasta donde yo sé nunca tocó tierra firme en el continente americano, se limitó a llegar a las islas del Caribe y regresar a Europa, y fue el que estableció pues el contacto entre dos culturas muy, muy diferentes, que fueron la europea y las culturas prehispánicas. Bueno, pero volviendo al tema,
Ya ven cómo me es muy fácil contar anécdotas. Este edificio era el de la Casa de los Escandón, era un edificio que se integraba armónicamente con todos los edificios de su entorno. Lamentablemente, aún no era catalogado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y pues al no estar catalogado, pues lo demolieron. Y además, como fue una decisión gubernamental, pues no se podía salvar de ningún modo. Vean la armonía del edificio. Se conocía como Casa de los Perros porque en el remate de su fachada tenía dos leones y dos perritos, todos en esculturas de bronce, que era una fachada estilo neoclásico divina, espectacular. A mí me parece este un edificio de los más bonitos del Porfiriato. Lamentablemente se perdió. Y bueno, pues afortunadamente uno de los perritos se conservó, no sé cómo, no sé cómo lo lograron salvar, y se exhibe actualmente en un rascacielos de 50 pisos que está justo enfrente de esta plaza, de la Plaza Guardiola, está la Torre Latinoamericana, que ya los que han venido a México seguramente la conocen. Bueno, en uno de los pisos de la Torre Latino, hay una exhibición dedicada a toda esa esquina, toda la Plaza Guardiola, cómo fue evolucionando todo el entorno de la Torre Latino y está en exhibición este perrito que se rescató de la fachada. Quiero suponer que es este que estoy señalando aquí. Bueno, es el que está en exhibición en la Torre Latino. Y para no tardarme mucho, pues no pudo evitar la demolición, intereses gubernamentales, intereses de especulación. Y bueno, aquí tienen la vista aérea de cuando derriban toda la Casa Escandón. Aquí tienen el proceso de demolición de la Casa Escandón. Y bueno, a ver, está bien que hayan hecho un nuevo edificio para cumplir con las necesidades del Banco de México. Lo que yo considero muy mal es que habiendo tantos terrenos baldíos en ese momento, en las cercanías del centro de la Ciudad de México, haber tenido que destruir esta joya arquitectónica para hacer lo que ahorita van a ver, pues sí, sí, sí me parece un crimen histórico, ¿eh? Un crimen histórico, artístico, en fin, muy, muy, muy desafortunado. Sucedió en agosto de 1938. Demuelen esta hermosísima casa para dejar espacio para el anexo del Banco de México que necesitaba crecer sus oficinas y hacer una bóveda más grande porque ahí se guardaba el oro que sostenía al peso mexicano en ese momento, cuando todavía las monedas se sostenían por oro. Ahí guardaban el oro del peso mexicano. Y bueno, si quieren ver a detalle la historia de esta casa, que también es apasionante, algún día haré una capsulita de esta casa, pueden visitar el blogspot Las Grandes Casas de México. Aquí les dejo la dirección de el muy admirado por mí arquitecto Rafael Fierro Gosman. Ahí pueden visitar su blog. Es un tesoro artístico ese blog. No dejen de visitarlo. Bueno, aquí está lo que construyeron en lugar de la hermosísima Casa Escandón, que es este anexo del Banco de México. Este es el que remodeló, este que vemos acá atrás, es el que había remodelado también Carlos Obregón, y le encargan hacer el anexo ya mucho más. El interior es más art déco, el exterior como que a mí me parece totalmente impersonal, totalmente, no siendo las lamparitas que sí son muy art déco, muy lo que se conoce como streamliner, ahorita lo vamos a ver, pero el resto del edificio me parece ni siquiera digno de un arquitecto como Carlos Obregón, como que no, ahí sí se nos desorientó el arquitecto. En fin, el caso es que también quiero que vean cómo se ha hundido la ciudad. El edificio fue puesto con pilotes de hormigón, pilotes de concreto, que apoyaban en la parte rocosa por debajo del lago de Texcoco. Acuérdense que debajo de la Ciudad de México hay un lago. Entonces estos pilotes se van al lecho del lago, a la parte de roca, y ahí apoyan el edificio. ¿Qué pasa? Que la Ciudad de México se hunde 10 centímetros anuales. Entonces, el edificio ya no se iba a hundir, pero el resto de la ciudad sí. O sea, los edificios de alrededor sí se siguen hundiendo, junto con toda la ciudad. Y entonces, vean cómo era el edificio en 1950. Estaba al nivel de la calle. A lo mucho hay dos o tres escalones de la calle hacia la entrada del edificio. Vean ahora cómo se ha hundido la ciudad. Todos estos escalones y todo este muro que se ve aquí es
lo que se ha hundido la ciudad, porque el edificio va a seguir creciendo hasta que no se resuelva ese problema. Es porque está apoyado en firme en el fondo del lago. ¿Ok? Bueno. El vestíbulo sí me parece interesante, nada del otro mundo, no es un vestíbulo art deco espectacular como puede ser el del edificio Chrysler en Nueva York. No podía faltar el mural de alguno de los muralistas mexicanos, este sí ignoro quién es el autor de este mural. Y bueno, el arbotante exterior que sí nos recuerda el estilo streamliner del Art Deco, bueno, posterior al Art Deco. Y bueno, pues son los datos que les puedo decir. La fachada, pues sí, enfatizada con mármol negro, con esta cornisa de bronce, o sea, sí tiene detalles interesantes. Lo más interesante es que este edificio sería mucho más valorado si no hubieran tenido que destruir una joya arquitectónica para hacerlo. Si estuviera en otro lado, que hubiera sido un terreno baldío, creo que sí tendría un poquito más de valor, pero destruir una joya para poner algo inferior, pues francamente, ahí sí que me perdone Carlos Obregón, pero no tuvo perdón, no sé si de Dios, pero no tuvo perdón del buen gusto. Y bueno, aquí finalmente el proyecto para el vestíbulo del edificio de pensiones, que después se convertiría en el Hotel del Prado. Antes de planearlo como hotel, iba a ser un edificio para una caja de pensiones, ¿ok? Y bueno, finalmente, pues el arquitecto Obregón también se va en 1961, en septiembre del 61, dejando un legado muy interesante de varias obras bastante importantes para la vida de la Ciudad de México en aquella época. Y también va a ser obras en el interior de la República, pero las más sobresalientes son las que les acabo de mencionar. Ah, y aquí me estaba yo guardando la cereza, la cereza del pastel, la sorpresa. Esta es la casa que les enseñé que se hizo Carlos Obregón y bueno, ¿se acuerdan que en uno de los párrafos decía que se había convertido en un nodo cultural esta casa, una atracción de gente encumbrada, sobre todo de los intelectuales de la época en la República Mexicana? Pues tenemos esta reunión de titanes, ¿no? Comenzando por el arquitecto Walter Gropius, que va a fundar la Bauhaus, que va a darle importancia internacional a la Bauhaus. Tenemos a un Frank Lloyd Wright, el titán de la arquitectura de principios del siglo en Estados Unidos, el que va a dar tema para películas, para su biografía es súper interesante. Ya le dedicamos una capsulita aquí en mi canal, ya tiene, de hecho, dos capsulitas. Tuve que dividir su biografía, su obra en dos capsulitas, no cabían en una. Aquí está la esposa de Carlos Obregón, el arquitecto Carlos Obregón, y Olivana Lloyd Wright, la esposa en ese momento, porque tuvo varias esposas, la esposa de Frank Lloyd Wright, y una serie de personalidades de la época, gente de la cultura, escritores, pintores, etcétera, en esta gran reunión que se hizo para recibir a estos dos titanes, a Frank Lloyd Wright y a Walter Gropius. Este era mi regalo de despedida de esta capsulita para agradecerles, porque ahora sí me alargué mucho, para agradecerles por su tiempo y su paciencia. Muchas gracias por todo. Gracias también a las personas que estoy mostrando en esta lista que cada vez va creciendo más. Muchas gracias a estas personas que han contribuido a la inspiración de hacer estas cápsulas. Y bueno, nos vemos en la capsulita siguiente. Que tengan una muy buena semana. Hasta luego, que estén bien. Chao.